small step for man. Giant leap for mankind. Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma, fans de lo enigmático y todo contenido conspiranoico. Vamos a tocar un tema bien loco para esas personas que les gusta este género que es gore. Este tema que es violencia, así que vamos a poner como una advertencia para las personas que son sensibles. Pero vamos a entrar con este montón de casos bien extraños. ¿Verdad, compañeros? Jan, Irma, ¿cómo están? Sí, Darío, me da risa como decir, como bien gore, pero en realidad sí es cierto. Hoy vamos a estar hablando de este tema que a muchas personas tienen como, no es que les apasionan, sino que les da mucha curiosidad porque han visto series como la de Ted Bundy. Vamos a hablar de asesinos en serie, pero en Latinoamérica, porque usualmente conocemos los de Estados Unidos o de países europeos. Y creo que este tema, la que más sensible pueden estar son esas personas que sienten que en la noche los van a agarrar a puñalazos. Irma, ¿estás emocionada por el tema de hoy? No, hoy no. Pero fíjate que hay bastantes, o sea, este tema es súper extenso, bastantes personas nos lo estaban como pidiendo y pedimos, o sea, buscamos Latinoamérica porque no como decimos, como hay asesinos en serie en Latinoamérica, solo conocemos los de Estados Unidos porque hacen series famosas, pero en la investigación, o sea, hasta en Honduras hubo una mujer asesina en serie, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba? La bruja Cleo. La bruja Cleo, que mató a 4 hombres, creo que fue, ¿verdad? Sí. Sí. Para los que no saben, un asesino en serie es una persona que mata de 2 personas en adelante. O sea, ya cuando mata de 2 a 3 Me hacían personas. una pregunta muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre un sicario y un asesino en serie? Ajá. Pues a mi parecer es que los sicarios pues pertenecen a una organización y son por encargo. Ujú. Es más, la diferencia diría es que es como la motivación, ¿verdad? Sí, porque al parecer muchos de los motivos de los asesinos en serie, unos es porque son psicópatas y otros es porque lo hacen por placer. Ujú. Y eso en serie viene porque quedan como esa necesidad o eso o, como cuando uno mira una película o una serie que queda como en el hilo de qué es lo que va a pasar después, ellos quedan como esa expectativa de que ok, si maté a esta persona, ¿qué pasa si lo hubiese matado de otra forma? Entonces queda como esa pica como para seguir matando personas. Pero la denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o a más personas. Ahí me equivoqué, 3 a más personas, ¿no? Es un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Que ese aspecto es bien interesante, el aspecto psicológico, cómo se crea una persona que se vuelve un asesino serial. No Hay- sé- Sí. Hay un montón de información así, o sea, más que todo de psicológica, ¿verdad? Análisis de psicópatas. Está, por ejemplo, según Robert Ressler, dice que todos los asesinos seriales concuerdan en el hecho de tener antecedentes de violencia en la infancia. Eso es bien común en las historias de esas personas. Crecen como individuos neuróticos, o sea, patológicamente incapaces de lidiar con el estrés e inestables con tendencia a la agresividad. Como producto de su incapacidad de correlacionarse de manera sana, comienzan a proyectar su frustración hacia terceros y empiezan a idear fantasías sádicas. El primer homicidio es producto de un evento estresante y se conoce el evento como detonante. El individuo, al verse incapacitado para lidiar con el estrés, explota y se desinhibe, dando riendas sueltas a sus previas fantasías. Esto lo que demuestra es que obviamente un asesino serial es una persona premeditada. Las cosas, por decirlo así, las hace ya las pensó anteriormente. Y, o sea, lo que dicen es que por lo general cuando inicia por decirlo así, la trayectoria de un asesino serial, siempre hay un evento que es el detonante, que se le llama, ¿no? que es cuando él pasa un evento que él no se puede controlar y después como que empieza a agarrarle gusto a matar a las personas. Sí, que de hecho esto se puede mirar como en la serie de Netflix que se llama Mindhunter, en donde este agente del FBI empieza a entrevistar a aquel montón de asesinos en serie para ver si el asesino en serie
nacía o se creaba. Entonces miraban de que muchos de ellos nacían con esos problemas psicológicos o problemas de esquizofrenia y decían de que tenían otras personalidades o que el diablo les hablaba Sí, porque y empezaban a matar gente. muchos de estos casos dicen que hay voces que los dirigen a hacer estos actos. Sí, que al final decían que ellos eran como tipo de mesías. Vamos a dar ejemplos de personas que decían, no, yo literalmente estoy haciendo el plan divino de Dios al matar a estas personas. Y por eso decían, yo mato prostitutas, homosexuales y cosas así. Y fíjate que o sea, en la investigación que hicimos hay una lista tremenda por países de asesinos en serie, que a mí la que más me sorprendió, y ya vamos a hablar de eso, fueron las hermanas ¿cómo que se llaman? Las Poquianchis. Las Poquianchis eran 4 hermanas religiosas ahí en México, que su historia... De Guanajuato. Sí, de Guanajuato por ahí, por el Salto en Jalisco. O sea, esa historia, a la gente en México que nos está escuchando fijo ya ha de saber de quiénes estamos hablando, pero es súper feo, pues, porque estas hermanas agarraban a sus pupilas o a la gente de los prostíbulos y las torturaban y metían como cosas religiosas, como que limitantes religiosas, pero estaban haciendo cosas súper, súper feas. Sí, o sea, esa historia, como decir, ya cuando entras a detalle, el tipo de asesinatos, Ajá. ese componente, como decís, tal vez, no sé, como sacrificios, tal vez podría llamarlo así. Sacrificios, de todo, o sea, hay de asesinos en serie que lo vamos a ir tocando en el programa porque están, y lo vamos a hacer en otros programas, que están asesinos en serie que son las que le gustan solo las mujeres, otras que solo andan buscando viejitas. Hay un asesino en serie que le decían el mata viejitas. Sí, Hay una asesina en México también que era la matataxista. Matataxista, o sea, hay tanta categoría que creo que si hacemos una lista o varios episodios no terminaríamos aquí. y lo cierto es que analizar la psicología de por qué la víctima, por qué una asesino en serie elige la víctima es importante. Por ejemplo, en ese caso, como mencionaba, de las Poquianchis, es curioso porque ellas operaron en 1945 y en 1964. Ellas por alguna razón decidían matar solo prostitutas, o en su mayoría prostitutas, y lo curioso es que ellas eran dueñas de burdeles. Entonces es curioso, pues decir, pucha, están matando como personas que literalmente trabajan con ellas. De hecho, estas 4 hermanas, los nombres son Delfina González Valenzuela, que era la líder, o sea, María de Jesús González Valenzuela, María del Carmen, María Luisa Eva Valenzuela, que ella fallece en Guanajuato, México. Y bueno, esta historia, para hacerles un resumen, eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres privadas de su libertad para ejercer como prostitutas a su servicio, aunque también asesinaron a clientes, bebés de las mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son 91, pero se cree que pudieron matar más de 150 personas. Y que las encontraron en sus propiedades enterrados. Sí. Encontraron 90 cadáveres enterrados. En una granja de San Ángel, creo que era la granja que iban a matar a estas personas. Y lo súper raro de todo esto, o sea, ellas venían como de una casa que metían como cosas religiosas. Entonces, cuando yo leía, y esto es súper raro, era de que no dejaban que las pupilas o las mujeres que están en los prostíbulos tuvieran estos actos lésbicos enfrente de los clientes, porque decían que era un pecado, que no podían no podían besar porque decían que era pecado, pero podían hacer las demás cosas, y que ellas las miraban a través de un orificio para inspeccionarlas y mirar todo lo que hacían para ver si cometían actos pecadores. Y cuando las encontraban, las torturaban, les ponían como estos marcas de hierro, las golpeaban porque habían roto esa regla. O sea, imagínate, o sea, lleva un fanatismo religioso mixeado con sadismo y locura. Vos decís, ¿cómo podés meter a Dios y vas a hacer ese tipo de actos? Sí, o sea, súper raro. Y fíjate que hay algo más loco, o sea, ellos tenían como un nombre
no me acuerdo el nombre de ese hombre, pero era el hombre encargado de matar a todas estas, o sea, matar a estas personas cuando estaban como bien enfermas, las mujeres estaban bien enfermas, porque ellas decían de que, bueno, y cuando mataban a las personas, a las mujeres, las quemaban, exhumaban sus cadáveres para que no pudieran encontrar nada de rastros, y los enterraban así como habías mencionado, Irma, que encontraron después 90 y pico de cadáveres de fetos y un montón de cosas así súper raras. O sea, imagínate, o sea, y aparte de eso, o sea, no solo torturaban a sus esclavas, pues, sino también como parte de la locura o de hacer que lo que tenían, practicaban zoofilia. Zoofilia es este acto donde el ser humano practica el coito o lo hace con un animal, pues. Entonces hubo uno de los casos de una de las hermanas de las Poquianchi de que lo hacía con un perro salchicha y ella tenía y le pasó enfermedades, un montón de cosas así. Que eso es un componente, la verdad, que al final cuando lo analizas tiene sentido, que un montón de personas que están en este mundo de asesinos seriales son las personas que tienen predilecciones por ese montón de actos, por eso de una forma súper asquerosos, necrofilia, pedofilia. Hay un montón de casos de asesinos en serie que tienen eso y obviamente se refleja pues en lo que ellos padecen. Sí, fíjate que lo raro es de que, o sea, usualmente los asesinos en serie, la mayoría son hombres. Sí, Creo que ese dato está correcto, la mayoría son hombres, pero ver a estas mujeres, son 4 hermanas, creo que una se apartó de ese caso de los burdeles y todo eso, y las otras 3 empezaron a manejar todo este infierno para las pupilas. Ha de tener como decía, un detonante, porque a ellas las maltrataron de chiquitas. O sea, abusaron de ella, pero metían ese lado religioso también. Sí, ese es como un común denominador entre casi todos los casos que sufrieron abusos desde la infancia. Siempre algún trauma que de alguna manera se refleja en sus actos criminales, pues. Sí. Y fíjate que... Pero eso que vos decías, Fred, al final de lo de las mujeres, creo que es algo que últimamente, por decirlo de una forma, ha estado cambiando. No sé si han escuchado ustedes que ya tal vez no son asesinas en serie, porque estamos de esa diferencia de sicarios, asesinos en serie, pero ahora en los carteles un montón de mujeres se están metiendo, cosas así como eso que mencionabas de la zoofilia y todo eso. Hay un artículo recientemente que habla de cómo ha habido un incremento de mujeres en este mundo de los narcos, como a veces ponen fotos en Instagram y todo eso. Pues da como te digo, esa coincidencia, por decirlo así, de que estas personas que son asesinos en serie al final tienen este montón de gustos o predilecciones raras. Está, por ejemplo, el caso de las sicarias, que literalmente decían que tomaban sangre de sus víctimas, que tenían relaciones con los cuerpos de las personas que acaban de matar. Eran mujeres, ¿verdad? Sí. Y, o sea, que literalmente decapitaban y tenían relaciones con el cuerpo del hombre que acaban de matar. A ese nivel estamos llegando. Y, obviamente, esas son las mujeres que van a tener un gran control dentro de los carteles. El Chapo, por ejemplo, no había el Chapo, hay una historia ahí que era así, un montón de historias de asesinas. Y eso son las fotos de Instagram que ellas no tenían ni pena, ellas suben y salen con las armas. Entonces, imagínate, pues creo que ella es la historia de una que tenía relaciones con los cuerpos, pues de Pucha. ¿No parece? Así miran las fotos de Insta. Sí, o sea, todo lo que miran en redes, ahí de las modelos o de estas chavas bonitas, no siempre es algo bonito. O sea, ¿qué pasará por la mente de esas personas que hacen tales actos y... Fíjate que en ese artículo siempre está eso, como decía Irma, ese vínculo común, que es que tienen un trauma pequeñas. Ella dice que en ese artículo que ella inició en este mundo con la prostitución, que cuando era pequeña, a los 8 años, ella era como vigía de los Zetas. Entonces cuando venían los policías y todo eso, ella estaba ahí. Ya después, como a los 16 años, hizo su primer asesinato. Y así es como entran pues a este mundo de hacer ese montón de actos así, criminales y asesinos en serie. Fíjate que hablaba sobre de que tomaban sangre y un montón de cosas así. Había un asesino en serie que, ya les digo cómo se llama, que le decían el vampiro. Hay varios vampiros en Argentina. Ajá, ya te digo dónde está le decían el vampiro porque a él agarraba a las mujeres y no me acuerdo, ya les voy a buscar cómo se llama, pero él agarraba a las mujeres y se metía a las casas
y las mordía en De el Argentina. cuello. Ajá, y que las mordía en el cuello y le chupaba la sangre y las dejaba desangrando. Creo que estás hablando de Florencio Fernández, que era conocido como el vampiro de Argentina, que en la década de los 50 sufría delirios, los cuales le hacían creer que era vampiro, lo que le llevó a asesinar 15 mujeres, succionándoles la yugular a mordiscos. Se dice que beber sangre le provocaba orgasmos y su modus operandi consistía en seguir a las víctimas para luego entrar a sus casas. Lo arrestaron a la edad de los 25 años viviendo en una cueva oscura, ya que sufría de fotofobia. O sea que él decía que era sensible a la luz A la solar. luz, por eso solo en la noche atacaba y le decían el vampiro. Ujú. O sea, imagínate. No, y qué eso, locura. y eso es bien común. Esas personas que creen que la sangre de alguna forma les va a dar como poderes, por decirlo así. Está también el caso del vampiro en México. Magdalena Solís, que era una mujer, era conocida como la gran sacerdotista de sangre. Contanos. Sí, que esta se trató de una mujer, una asesina en serie, fanática religiosa, líder de una secta y criminal sexual. Porque siempre meten lo sexual en... Eso yo te podría decir que tiene que ver con conocimientos mágicos, por decirlo así. Y bueno, este responsable de 8 asesinatos confirmados, mataba a sus miembros disidentes de su culto por medio de sacrificios en los que eran brutalmente golpeados y mutilados. Luego procedía a extirpar los corazones de sus víctimas y a beber la sangre de las mismas. Magdalena había sido nombrada dentro de la secta como la reencarnación de una diosa azteca llamada Coatlicue. Ese que estamos viendo en pantalla ahorita es Florencio Roque Fernández, El vampiro. el vampiro. O sea, Sí. te imaginas que te salga en la noche. Y solo mujeres, ¿verdad? Solo mujeres buscaba. 15 mujeres mató. Ajá. Y él entraba por las ventanas porque en ese tiempo había mucho calor, entonces las personas dejaban las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y él aprovechaba en la noche. Irma está sufriendo ahorita como... Fíjate que retomando eso que te decía antes, creo que una de las creencias que se tienen es que hay personas que creen, y esto es antiguo, Sí. que si vos tomas la sangre de una persona que matas, te da poderes, como que te da energía, por decirlo así. Como la reina aquella... La condesa, La condesa. Elizabeth Bathory. Esa, ella. Que, ¿me entiendes? Creía que, que le daba poderes, por decirlo así. Ahí nos está hablando Guillermo Anrider, saludos, que tuvieron antes que nosotros un episodio muy bueno ahí en Nueva Conciencia. Fernando Bueso, saludos. También de ¿cómo se llama? Epic Show, tienen aquí, son nuevos en PCS. Ven, en TVs, ya me metía. Pero sigamos más con esos asesinos en serie de Latinoamérica. Y Irma, ¿tenés alguno? Uno que a mí me llamó mucho la atención es uno argentino también que le decían el Ángel Negro. El Ángel Negro. Sí, no sé si ustedes No, no lo he investigaron escuchado. sobre él. Bueno, él fue un asesino que tenía creo que solo 20 años también en Argentina, que mató, que él era asaltante también. Bueno, y lo curioso de él es que él era como de una clase acomodada. Era una persona estudiada. Entonces, pero él se dedicaba a asaltar o sea, no lo hacía por necesidad, sino que por placer. Asaltaba a las personas. Su nombre es Carlos Eduardo Robledo Puig. Es un asesino múltiple argentino, uno de los mayores psicópatas y criminales en la historia de este país. Puch. Ajá. Bueno, ya les vamos a pasar ahí un material para que lo vean, porque llamaba la atención que él tenía una cara muy muy agradable. Dicen que por eso le decían ángel. ¿Por qué? Exacto, porque es más, en algunas hasta, o sea, los rasgos de su rostro eran muy muy finos. Ahí le pasamos una imagen a Donaldo de Puch, que salió en el periódico, que dice: nunca me escapé de la cárcel porque se lo prometí a mi mamá. No, ese es mérito. Ese es Puch, ¿verdad? Que lo curioso de este Puch es que en 1972, él confesó haber matado hasta 11 personas a sangre fría. Sí, si lo ven hasta parece como no sé, Como niño rostro, parece, fíjate. Sí, como entre mujeres. Ajá. No sé, bien. No te da miedo, pues. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? No es alguien que a simple vista cause temor. Ahí tenemos al ángel negro, el ángel de la muerte, casi como, ¿cómo se llama este científico? Mengele. Mengele.
sea, hay mucha información, cuando ustedes investigan, fue el mayor asesino en serie en Argentina. Los argentinos nos pueden confirmar ahí si nos están escuchando en Spotify. Ahí nos comentan, nos mandan mensajes ahí a las redes sociales si tienen más información. Pero aquí lo curioso es que no hay edad, o sea, cuando empieza o hay un detonante para ser una asesino en serie. O sea, puede ser desde chiquito pudiste tener como una vida bien tranquila, pero hubo algo en tu vida donde detonó tal impacto que empezaste como a tener esta sed de sangre, pues. Creo que ahí es algo importante donde la psicología entra, donde el porqué de las cosas. De hecho, hay un examen que le hacen a los asesinos en serie o a estas personas que empiezan a matar a gente, y el examen es a las personas que nos están viendo, quiero que ustedes participen también y que digan lo primero que piensan de lo que les voy a decir. Este es un examen que lo hicieron los psicólogos a los asesinos en serie y todos respondían la misma cosa. Es un acertijo. Venía una niña y ella estaba en el funeral de su mamá. En el funeral de su mamá, pasó un hombre bien hermoso, dice, y ella se enamoró completamente de él. A las horas después, esta niña mata a su hermana. ¿Por qué? Ya lo había escuchado. Quería volver a ver al hombre. Pero ese ya lo habías escuchado. Sí, ya lo había escuchado. ¿Y vos? No, ya nos dijo la respuesta. Bueno, eso es lo que decían todos los asesinos, la mayoría de los asesinos en serie decían eso, porque quería volver a ver a ese hombre en un funeral, por eso que mató a la hermana. Entonces ese es el pensamiento que tienen estos asesinos, porque le miran como, piensan diferente, pues, a las personas. A todas las personas que dijeron eso, tengan así como cuidado, ¿verdad? Porque tienen alguna tendencia ahí de irse por ese lado. Sí, hay un montón que dicen así como preguntas psicológicas. Ajá, las preguntas psicológicas. Pero, Darío, hay otro asesino en serie que, bueno, a Donaldo le pasé la foto, que él se llama el monstruo de los Andes. Sí. El monstruo de los Andes. Él se llama Pedro Alonso López. Es el que tiene los números, pues. Se trata de un pedófilo y estrangulador a quien, tras haber sido capturado, confesó ser el responsable de la muerte de aproximadamente 350 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. Fue detenido en 1980 tras cumplir una breve condena de 13 años de prisión y salió libre en 1993. O sea, no lo hubieran dejado libre a ese man. Lo peor de todo es que hoy en día no se sabe dónde está. Sí, y eso que decís, a la gente lo tiene preocupado porque en el momento de sus últimas palabras, antes de... ¿De salir? Ajá, no, antes de cuando entró, él dice: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar, es mi misión. Y aún así lo dejaron salir después de decir eso. Sí, lo dejaron salir, o sea, ¿qué mente cabe cómo pueden dejar salir a una persona así? Pues? Él estuvo, ¿dónde lo capturaron? No te sabré decir, ese lo capturaron... Él es de Colombia, lo encontraron en otro país, no me acuerdo. Bueno, él es de Colombia, sí. Sí, pero creo que estuvo entre Ecuador y Colombia, me parece. En Ecuador lo encontraron entonces. Y lo extraditaron cuando lo extraditaron lo recluyeron en un centro psiquiátrico y de ahí fue que lo liberaron, porque lo declararon sano, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que puede...? O sea, no sé qué pasa en la mente de estas personas. O sea, y a niños, o sea, niños. Bueno, no vayamos tan lejos, dicen que el Vaticano también por ahí anda, pues. Que creo que encontraron unos esqueletos abajo de un convento, algo así, había leído la vez pasada. ¿En España? Sí, que había encontrado esqueletos de fetos abajo de un convento porque decían de que eran... Los abortos de unas monjas. Ajá, los abortos de unas monjas. Así había escuchado, había leído por ahí. ¿Qué piensan ustedes, a las personas que están viendo, de estos asesinos en serie? ¿Conocen alguno de Latinoamérica que esté
que sea famoso en sus países, coméntenos. Porque, bueno, aquí en Honduras hubo una, esta... Sí, bueno, la Doña- única que es registrada es ese famoso personaje que ahorita ya está presa, Ajá. que le dicen la bruja Cleo. La bruja Cleo. Sí, que ella, bueno, a ella se le encontraron varios cadáveres en su casa, enterrados. En su casa ella habitaba en El Porvenir, Ujú. Francisco Morazán, incluso un extranjero, creo, un salvadoreño, sí, un salvadoreño, creo. Y los encontraron y encontraron partes de, bueno, restos humanos dentro del fogón, dentro de donde ella cocinaba. Ujú, entre los leños de madera ahí habían restos humanos. Como posible brujería podría estar haciendo con los Sí, cuerpos. probablemente. Mencionabas eso, Darío, de que los niños y el acto de hacerlo con cadáveres o con animales trae algo mágico. No exactamente así, sino que, bueno, sí, en teoría digamos, podemos decirlo así, pero más que todo tiene que ver, por ejemplo, digamos, el aspecto de la sangre. O sea, te voy a dar un ejemplo. Está el caso del caníbal de Venezuela, Durángel Vargas, conocido como el primer asesino en serie de Venezuela, o por lo menos el que más atrajo la atención de la prensa. Este hombre vivía en la calle donde cazaba víctimas a quienes descuartizaba, cocinaba y comía, dejando a un lado los pies, manos y cabezas. Específicamente esta parte en donde él dejaba al lado los pies, manos y cabezas. Esto no es que yo conozco mucho, pero he visto muchos casos en donde personas con motivos de ritualísticos dicen como que yo soy un caníbal, pero lo que hago es que empiezo comiéndome el órgano reproductor. Esa es como mi creencia y obviamente eso representa algo en el mundo del sacrificio, pues ritual. Entonces así empieza y por eso es que él decía que también no comía las pies, las manos y la cabeza, no me acuerdo la razón. Y al final dijo que la carne del hombre sabía mejor que la mujer, eso es curioso. Sí, eso. Decía que la carne del hombre sabía cochino salado. Entonces sí, o sea, al final son como un montón de esas creencias que tienen un componente ritualístico y que digamos que lo ritualístico es como lo que le da el aspecto mágico, pero no es como que eso por sí es mágico. Eso que estamos viendo ahí son la última pena de muerte que se ejecutó en Chile. Fue un par de hombres llamados los psicópatas de Viña del Mar. Este caso fue el último que se sentenció con pena de muerte en Chile. Ellos asesinaron, ya te digo el dato pero ellos son los asesinos más famosos de Chile. O sea, los psicópatas de Viña del Mar. Sí. Desde que hay bastantes, o sea, bueno, no bastante, ¿verdad? Sino en toda Latinoamérica hay bastantes asesinos en series que no han sido descubiertos. Eso es un dato importante, pues, o sea, que se han salido con la suya. Y posiblemente hay unos que se han salido con la suya y hayan matado más que... El asesino del zodiaco. Eso es uno, dicen. Ese es uno. Fíjate que ahorita nos comenta Mauricio Fiallos, dice, Ajá. excelente programa. Ted Bundy fue de los peores, pero una pregunta, ¿tomarían a Manson como asesino en serie por su influencia? Qué buena pregunta esa. Muy buena, fíjate. Porque se dice que Charles Manson, no mató a nadie. Así dicen, que es Que un orden, ¿no? él solo daba órdenes. No sé qué opina. ¿Qué opinas vos? Eso sí, lo hace diferente, creo yo, fíjate. Como él no lo hace de primera mano, puede ser tal Ajá. vez. No sé qué opina Irma, tal vez. El hecho, bueno, no sé, ¿cómo es el que da las órdenes? Fíjate, bueno, yo creo que, no sé si bueno, es que eso es para otro episodio porque solo en Estados Unidos son un montón de casos. Pero sí, el caso de Charles Manson es creo que es el asesino en serie, uno de los más conocidos en la historia. Y incluso una de las cosas que le llama la atención, por ejemplo, a mi hermano, es que él era muy buen músico. Él hacía muy buenas canciones. Entonces no sé, su personalidad es totalmente psicópata. No veo la forma en la cual entenderlo. No sé en qué categoría ponerlo, la verdad. Sí, porque yo no conozco nada como en su infancia, como que para poder justificar por qué se convirtió en un psicópata. No conozco, honestamente. Pero creo que él, sí, respondiendo a la pregunta que hace Mauricio, ahorita pensando así que haría como un asesino en serie porque
se relaciona mucho como las hermanas Poquianchi, que le decían a otro que matara. Entonces sí tienen como una influencia o son los de la idea principal para cometer dichos actos. Bueno, la condesa, ¿cómo es? Bathory Tower. La ¿cómo es? condesa Elizabeth Bathory. Ella también solo ordenaba a sus sirvientes matar a esa persona. Tenía como 2 sirvientes que ella hacía los asesinatos. Entonces sí, creo que se aplica. Entonces al final, como asesino en serie. Fíjate que hay, bueno, sería bueno en el próximo, bueno, hablaba del Zodíaco, que ese es uno que actualmente está abierto, ese caso en Estados Unidos. Lo han cerrado y lo han vuelto a abrir y han hecho películas de eso y un montón de cosas. Pero la codificación y el nivel de complejidad es increíble. Trump dijo que el papá de Ted Cruz era el asesino del Zodiaco. Sí, hombre. bueno, y ya me había dicho que no, que era el que estaba con John F. Kennedy, no había dicho eso. Que sí, que había matado a Que era Kennedy. amigo de... Que había ayudado a planear el asesinato de Kennedy, creo. Ajá, que era amigo de Harvey Lee Oswald. Algo así había dicho también. Pero sí, ese caso, Mauricio, vamos a tener un especial de los de Estados Unidos porque hay demasiada información de ellos y también de Latinoamérica, pero de ellos son como los más famosos, por así decirlo, y que se han comercializado bastante en películas, en series. Creo que, ¿cuál es la serie que todo el mundo decía? You, creo que es, Sí, You. que era un asesino... Sí, un stalker asesino. Ajá, un stalker asesino y que todo el mundo, ay, sí, qué lindo. Y en la realidad sí hay asesinos en serie que tiene su físico, atrae a las mujeres y hay otros de que se enamoran de su... ¿Cómo que se llama eso? El síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, que se enamoran de las personas que... De su captor, sí. De su captor. O sea, ya ha pasado, pues, o sea, son problemas que hay. Ahí, ¿ustedes qué piensan? Bueno, les hablaba sobre la edad. Piensa que hay asesinos en serie niños, o sea, que empiezan a matar desde temprana edad. Creo que es poquito, pero vaya, digamos que están como los que están relacionados a las maras, por así decirlo, sicarios. Pero asesinos así, psicópatas, sí hay, pero conozco muy pocos. Fíjate que hay uno que se llama el Niño del Terror, Juan Fernando Hermosa. Ya les voy a... El Niño del Terror. Para que puedan ver quién es él. Ya le voy a pasar una imagen aquí a Donaldo. Y es que fue un adolescente pandillero. Espérame. De México, ¿verdad? Sí, de Ecuador. De Ecuador. Sí, de Ecuador. Un adolescente pandillero que con tan solo 15 años de edad fue el responsable de alrededor de 22 asesinatos en el 92. Mayoritariamente de taxistas y homosexuales. Fue atrapado por la policía, condenado a 4 años de prisión y a un mes de su liberación fue asesinado con un tiro a la cabeza. O sea, de 15 años ya empezás a tener esta mentalidad. Ahí le mandé la foto a Donaldo, ahí donde está haciendo la entrevista. Él es el Niño del Terror, Juan Fernando Hermosa. Sí, no, es cara de a saber qué es lo que andaba pensando, ¿verdad? Pero taxistas y homosexuales. O sea, ya tuvimos pedófilos, ya tuvimos personas, vampiros. O sea, hay una cantidad increíble. ¿Cómo serían? Zoofílicos. Zoofilia, ajá, zoofílicos. Zoofílicos. Y fíjate que eso que decía Arnaldo es bien común, que empiezan a abusar las drogas y el alcohol de una temprana edad. Fíjate que yo recuerdo una vez que alguien intentó meterse a mi casa y era un adolescente, me imagino que algún pandillero, que no sé, pero bueno, mi papá lo encontró en el patio, no sé si andaba escapando de alguien o qué, pero mi papá lo encontró en el patio y yo recuerdo que el muchacho ese estaba exageradamente drogado. O sea que como que estas personas también acuden a estos fármacos para agarrar valor y hacer las cosas. Ah, sí, fíjate, recuerdo el caso, ahorita no recuerdo quién, que le echó la culpa a la cocaína, que dice que si no hubiera sido por la cocaína, Sí. él no hubiera podido matar, iniciada en este mundo de asesino en serie. Sí, Entonces, ese es un encuentro que yo tuve cercano. Me acuerdo que esa persona estaba ebrio, creo que estaba drogado, para tomar el valor de hacer estas acciones, pues.
Aquí leyendo los comentarios, ahí pueden ver cómo ahí capturaron a Juan Fernando Hermoso y ahí está dando declaraciones de que dice que él fue víctima. Pero aquí leyendo los comentarios, dice Mauricio Fiallos, es claro que él no mató a nadie, hablando de Charles Manson, ¿va? Pero el hecho de que siguieran matando con él preso me hace pensar que puede ser catalogado como tal. Recordemos que él tenía The Family, esta secta o grupo, y creía mucho en lo que decía Charles Manson. Moisés Fortín nos dice, hace poco se realizó un asesinato en Corralitos, queda camino a la Tigra, supuestamente fue parte de un rito satánico. No sabía eso. Así como creo que fue en El Progreso, que mataron a una niña y que la decapitaron y que la enterraron al lado de una iglesia, que se los compartía en el grupo de Enigma. Ahí tenía como cosas de rituales también, algo de magia. Mauricio Feo dice, el caso de Sniper de DC también deberían tocarlo, fue tanto el miedo que las gasolineras tapaban con mantas para que el asesino no viera a sus víctimas. Ya vamos a hablar de DC Washington, sería del Sniper. Ya vamos a investigar eso, fíjate. Fíjate que ese caso del asesinato en Corralitos yo lo estuve investigando. Ajá. Ya le voy a pasar información. Y hay datos así como aislados que uno dice, pucha, qué trágico eso, ¿verdad? Y después a las 2 semanas pasa otro. Y los mismos indicios. Modus operandi, siempre las Ajá. mismas señales. Ajá, mismas señales. Pasan de otras 3 semanas y pasa otra vez. Entonces ahí te pones a pensar, o sea, ¿qué es lo que estará pensando esta persona? Y la misma persona, mismo indicio. Usualmente dejan algún mensaje. Había uno que dejaba sangre en las paredes de sus víctimas. Ahí Un mensaje. aquí le acabo de mandar a Donaldo solo que lo adelante un poco ahí el video de esta noticia que sí fue bien impactante. Que encontraron a la mujer, es que se encontró como rito satánico. Ahí había bueno, si se fijan hay un altar, había una nota también que dejaron. Ujú. Ahí donde ven, ahí fue encontrado el cuerpo de la mujer como en posesión fetal, torturado, tenía cruces inversas en todo su cuerpo, fue torturada y bueno, todo indicaba que había sido parte de un rito satánico. Eso fue en Corralitos de Latillo, cerca del Picacho. Velas negras. Sí. El color de las velas es importante. Que eso es bien interesante, esa noticia, fíjate. Porque es algo que les quería preguntar. Yo no sé si ustedes consideran que puede haber una asociación con ese tipo, digamos, cultos, cosas así, asesinos en serie. Que han habido casos, por ejemplo, de personas que están, están casos de personas de masones, caballeros de Malta, que al final terminan haciendo una masacre o cosas así, que son asesinos en serie. No sé si ustedes piensan que hay como una relación importante, notoria, que por ejemplo me gustaría mencionar a mí en este caso, esta película de la chica del dragón tatuado, sí. La historia de la chica. La película. La chica del tatuaje del dragón. Esa película. Que la está viendo Muy buena. A mí me encantó esa película, es una trilogía también, buenísima. El otro día la estaba viendo otra vez y en spoilers para las que no han visto la película. En la parte del clímax, cuando encuentra al asesino, que al final es una historia de un periodista que va a investigar el asesinato de una familia súper rica, que por eso para mí es bien interesante esta película. Es una familia élite, creo que hace algo de ferrocarriles en Europa. Entonces esta familia súper rica, alguien murió hace como 50 años, una niña. Entonces le dicen, usted periodista, investíguelo, y lo que encuentra él es que al final, dentro de la familia hay un nazi, que es quien mató a esta mujer, y quien era literalmente la hermana que terminó matando. ¿Cuál es la historia al final? Que eso es bien curioso en el diálogo cuando él tiene, cuando encuentra al periodista, cuando lo va a matar, le dice, desde que murió mi papá, yo no he vuelto a tocar ningún hombre nunca más. Y él, después empieza a hablar él, como él dice, que él empezaba a matar mujeres, más que todo mata prostitutas, dice. Que él aquí no es el primer hombre que está en ese cuarto, solo prostitutas. Dice que eso es lo que él habría heredado de su padre, que solo él tenía que manejar a las mujeres. Que eso es como, ¿me entiendes? Como un beneficio, por decirlo así. Que ese es el componente que yo te digo como culto, que son creencias así esotéricas, que no, vos sos como, tenés este puesto y vos tenés estas obligaciones. En este caso era matar mujeres. Y eso es lo curioso, pues que al final era un nazi que estaba en sociedades secretas y era asesino en serie. No sé si ustedes creen que eso pasa en la vida real. Como que... Ojalá que no, ¿verdad?
Desde Tengo que- miedo, yo ya no voy a dormir el día de hoy. Pero sí, o sea, viendo todas estas cosas, pienso que sí puede haber una posibilidad que pase que pase eso, pues. Hubo, por ejemplo, en Noruega una persona que mató como 80 personas, que era, Ajá. no recuerdo si masón o de Caballeros de Malta. Eso fue en Noruega, mató como a 30 personas. Entonces esa es una conexión, pues, que al final vos decís que él estaba como incitando una guerra racial. Entonces, eso es como curioso, pienso yo. Yo sí creo que hay una relación ahí. Sí, tal vez pueden utilizar como estos asesinos, utilizarlos para los bienes de estos grupos, Y- grupos secretos también. Los shooters, mass shooters, ¿serán considerados asesinos en serie o ya esa es otra categoría de asesino en masa? Creo que esa sería como ya otra categoría porque el asesino en serie actúa, bueno, es que no sé. Y creo que en serie está o sea, que tiene que ser repetido más de una vez. Ajá. Como ese solo pasa una vez, creo que no. Pero no sé. Solo si hace un mass shooting y sale libre Y Ya sigue sé. haciéndolo. y sigue haciéndolo. Sería más o menos como que tire un gas tóxico y mate a un montón de personas y vaya libre y después vaya a otro lugar y haga lo mismo. Ahí lo considerarían asesino en serie, pues. Y ahí lo empiezan a buscar y después lo agarran. Hablando a todas las personas que están viendo, ya son Daniel Sevilla, señor, saludos. Estamos hablando de asesino en serie de Latinoamérica. Hay uno, asesino en serie, que él se llamaba, y fue el primer asesino en serie registrado en México. Él se llamaba El Chalequero. Su nombre era Francisco Guerrero Pérez. Fue el primer asesino en serie del que se tiene registro en México y curiosamente fue durante la misma época que Jack el Destripador, que es de Londres, ¿verdad? También cometía sus crímenes entre 1880 y 1908. Le voy a pasar una imagen porque a Donaldo para que puedan visualizar cómo él mataba a las mujeres. Fue nombrado por la prensa de la época como el Barbazul mexicano, el destripador mexicano o del río Consulado. Y Sal- como el degollador del río Consulado, asesinó a 21 mujeres, las cuales violaba, estrangulaba o decapitaba. Saludos a Michael Alvarado aquí que nos escribe. Saludos, excelente programa. Muchas gracias, Michael, por estarnos viendo. Si ustedes tienen comentarios, Ujú. si se acuerdan de un caso en particular o quieren, porque vamos a seguir con este tema. Sí, sí, hay bastante información. Entonces, pídanos o sugiérannos qué casos les interesan, que se investiguen. Bueno, que se investiguen aquí en el programa, Ajá. ¿verdad? Yo no les prometo investigar mucho, pero sí, Ajá. hay casos muy, muy... Muy heavy. sí. ¿Ustedes están familiarizados con la historia de Dexter, la serie? Sí, la ¿Saben, Pichinguito. mamá? No, el No, asesino. No, el asesino. Dexter, El asesino. Pucha, mira que lo mira Pichinguito yo. Es muy bueno. Es bueno. Sí, no, es un bueno. asesino en serie. No saben más o menos que la historia es que él como que mataba a personas malas. Entonces eso es Ajá. como lo interesante de la historia, porque es como la parte moral, pues. No sé si ustedes han escuchado historias de Dexter de la vida real y qué opinan, pues, como una persona que mata solo asesinos, personas malas, por decirlo así. Como que el justiciero, decimos. Es bien raro porque al final las historias en la vida real nunca es así. Obviamente siempre está por ejemplo el caso de Pedro Rodríguez, que era de Brasil, fue un asesino de criminales que mató a 70 personas, pero él dice que él mataba a personas que eran malas o personas que le habían hecho algo mal a él. Cosas como, por ejemplo, él cuando el papá trabajaba en una escuela, entonces como que el vicealcalde despidió al papá Ajá. injustamente, entonces él mató al vicealcalde, como con 15 años. Después mató a la persona que supuestamente había hecho lo malo por lo que despidieron al papá. Entonces, ¿me entiendes? Vos ahí quedas como, no sé si consideran eso como... No sé, es como algo interesante, pues ese Es aspecto. como no estás matando personas que son buenas, sino estás matando personas que son malas y que se merecen eso. Ajá. Hay casos como, por ejemplo, de un hombre que mataba pedófilos. No sé si lo escucharon en Estados Unidos. No había escuchado eso. Sí, entonces vos ahí quedas como, ok, si solo matabas pedófilos, pues... Sí, es que no, o sea, el hecho de matar a alguien pues ya es, Obvio. o sea, pero ya estar buscando como, o sea, vos me hiciste algo malo, entonces te voy a matar, es casi lo mismo, man, aunque sea malo, man, un asesino en serie, pues. Aunque se lo mereciera, pues. Bueno, estarías entonces como para bajarle, de acuerdo con bajarle la sentencia a una persona que mató solo, por ejemplo, pedófilos.
alguien, por ejemplo, que mató al asesino de su hijo. Exacto, mira ese tipo de Que historias y vos te ahí- quedas como... Ahí es cuando te pones como en duda, ¿verdad? Es que ahí, sí, ahí Es es un tema delicado. que chocas si se lo merece o no, pues, o si pues tienes el derecho de matar, de quitarle la vida al otro y así, pues. Sí, o sea, moralmente no, pues, no está permitido bajo ningún motivo, pero la naturaleza humana nos hace dudar. Uf, sí, es que ahí sí entraste como un choque entre cosas, po. Sí, es que así le llaman Dexter, pues. Ajá. O sea, ¿entendés? Es como el arquetipo de un asesino que no, que es como hay una que no es tan malo, así lo venden, pues. Pucha. Sí, me, es muy- me pusiste a pensar, fíjate. Es muy buena esta serie Dexter. Pero fíjate que yo les quería, o sea, pasando a otro asesino en serie, estamos bombardeando con asesino en serie a la gente, pero creo que toca bastante, o sea, lo que hablaba y lo que hablábamos de que pasó en Corralito sobre cosas satánicas y cosas de rituales, es de Luis Alfredo Garavito. Él fue un asesino en serie de Colombia. No es solo de los peores de Latinoamérica, sino del mundo. Es conocido como la bestia. Este hombre sí se le puede llamar así por ser tan aberrante y despiadado, porque increíble, man. Él es un pedófilo que violó y asesinó a 190 niños. Los apuñalaba, estrangulaba o decapitaba. Sus asesinatos ocurrieron entre el 92 y 98 en Colombia, pero en 2010, o sea, ya 2010 va, se supo que cometió varias decenas de infanticidios en Ecuador. Y entre sus declaraciones, ahí te mandé una foto para que la puedas poner, Donald. Donald, ahí te puedo hacer una foto. Esa es la del bigoteo. Sí, para que la Ese mire es la cuando gente. estaba joven. Sí, entre sus Cuando fue declaraciones, capturado. entre sus declaraciones han dicho cosas, dijo cosas tan terribles como esta, ¿verdad? Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Los hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo, dice. Cabe mencionar que él recibió también abusos sociales y sexuales de pequeño. Entonces, obviamente, él continuó con ese tipo de abusos. Que eso que mencionabas al final de esos pactos que hizo con el diablo, pues no sé, es algo que yo sí creo que hay una conexión bien fuerte con esto de los asesinos en serie. Como que yo lo siento como tipo Ghost Rider, así, o como que mato personas, como que estás entregando almas al diablo. Si haces un pacto así. O sea, empezás a matar, digamos, niños. Voy a matar tantos niños por a cambio de algo. Por ahí puede ir la cosa. No sé, eso es lo que pienso yo. O sea, cuando haces un pacto así, vos tenés que dar a cambio algo. Pues usualmente es tu vida, pero si sos un asesino en serie, pues Puedes sacrificar a... sacrificar Eso, en los ritos, cosas, en pues. los ritos satánicos eso hacen, pues sacrificar personas, ofrecer esa vida por... Y si son niños, son inocentes. Y esa inocencia da más poder, supuestamente. Ajá, es lo que dicen. Que ese es como el componente de la relación ahí, porque tantos niños con esto y de cultos y todo eso. Qué heavy, qué heavy. Solo de Latinoamérica, ¿verdad? Ya no, si nos metemos más a rollo, si hacemos uno solo de pedofilia, eso va a ser... Eso lo vamos a poner como para mayores de 18, un montón de cosas así. Y el de las mujeres, también hubo mujeres así en serie, como las Poquiantis, pero las Poquiantis se pasaron. Bueno, todo el mundo se pasa cuando empieza a ser un asesino en serie. Pero hay tantos casos de que, como el de el monstruo de los Andes, o sea, igual, o sea, cuando uno los lee, se le revuelve el estómago a veces. Que yo creo que en ese tema que estamos tocando ahorita de cultos y cosas así, sacrificios, que ahí es donde entra esto, por ejemplo, como de Pizzagate, todo eso, que es donde yo siempre, bueno, yo he escuchado rumores y he visto pequeños pedazos de información de conexiones entre asesinos en serie y personas importantes, famosas. Ted Bundy era una persona que tenía un montón de conexiones, por ejemplo, así con personas famosas. No recuerdo exactamente, pero recuerdo que Ted Bundy era uno. Entonces, no sé qué opinan ahí de nuevo de Charles eso. Manson también. Charles Manson también, obviamente, en Hollywood un montón. En Hollywood, sí. Sí, entonces, por ejemplo, en este caso que vos estabas mencionando, el de Luis Alfredo Garavito,
con las cosas que él decía, no me cuesta pensar que él tenía, obviamente él lo hacía con otras personas, pues, Sí, sí, no sí. solo él. Entonces, a ver, tal vez son personas de poder o tal vez no, pues, pero Con este de Pixar, ¿vos crees que haya como alguna influencia ahí? creo que un montón de personas que creen en Pizzagate dirían algo así, creo. Le hemos preguntado a... ¿Cómo que se llama? Casi. Bueno, casi se me sale la sorpresa ahorita. Mm. Bueno, adelantando un pequeño paréntesis, de esta semana a la otra vamos a tener una sorpresa. Esperamos de que de esta semana a la otra vamos a tener una sorpresa de un invitado que tuvimos y que hablamos vía Skype, alguien súper importante en las criptomonedas y un montón de cosas así, y que Que dato la curioso. entrevista se realizó totalmente en inglés. Sí, en inglés, y después dimos unos comentarios en español. Muy seguido en Twitter, fan de las conspiraciones y un montón de cosas así, y genio en informática. Entonces, ya no les voy a decir más, pero ahí van a ver que fue una entrevista rápida, ¿verdad, Darío? Pero buenísima, llena de mucha información. Llena de mucha información y de un montón de cosas que creo que va a ser bien interesante. Volviendo otra vez al tema, ¿cómo piensan ustedes de que dicen, creo que alguien me decía, de que los asesinos en serie nacen siendo asesinos en serie? Porque yo no me puse a investigar más, pero decía que ella había leído en un artículo que los asesinos en serie tenían como las mismas facciones. Y eso lo había leído también. Ajá, que tenían las mismas facciones, que eran como ojos bien perdidos, la frente bien grande, las facciones tenían una similitud en las facciones, y que por ahí venía de que los asesinos en serie nacían con esa sed de sangre. ¿Vos qué crees eso? No sé. ¿Qué opina usted? Yo me voy más con el trauma, o sea, no creo que... Se hacen, yo también opino que se hacen, no se nacen. hacen por las circunstancias, pues. Pero, ¿qué opinan? Tal vez ustedes, esto lo he escuchado, algunas personas creen que vos, tu fisonomía, tu cara, hay personas que creen que vos lo puedes cambiar. Eso lo hemos mencionado ahí en un episodio, que es una ciencia médica todo esto. Pero el punto es que hay personas que creen que cuando vos sos como una persona buena o sos una persona mala, se te nota físicamente. Se te nota en la Entonces, cara. tal vez ahí es donde entramos a eso, pues, a lo que mencionabas ahorita. Sí, o sea, pero es que ahí está difícil, pues, porque estaría juzgando como Claro, La sí, o sea. apariencia. por la apariencia, pues. No creo que ese sería un factor, o sea, puede ser que ese sea un factor si vos ves como la vida de la persona, pues si anda en drogas, obvio que se le va a ver que anda ojeras y aquel montón de cosas y bien chupado, pues, puede ser. Pero hay de casos en casos. O sea, no pienso que las Sí. facciones sean como, ok, este niño es frentón, es un asesino en serie. Es potencial candidato a ser asesino en serie. Creo Sí. que más es ver... Es más que todo la interpretación estadística, pues, porque, o sea, vos puedes decir una cosa, pero que no aplica después para el otro lado. Como decir, la mayoría de los violadores son hombres, pero no todos los hombres son violadores. Entonces es más o menos así, pues. Solo es una verdad estadística pequeña. Y para toda la gente que está pendiente, ¿qué temas se vienen en los próximos programas? Bueno, ahorita vamos a ir con los asesinos en serie. El próximo programa será en Norteamérica. Sí, posiblemente vayamos como los asesinos en serie más famosos de Por Latinoamérica. encima, porque cada uno de estos personajes, Ujú. si nos ponemos a investigar a profundidad. profundidad, fíjate que antes de que se me olvide, había un caso también, creo que en Chile, que eran un par de enfermeros Ujú. que ellos mataban, pero mataban a personas desahuciadas. Desahuciadas. Y que al final, bueno, los capturaron y al final ellos no fueron acusados por falta de pruebas. Ujú. Entonces, pero ellos practicaban lo que se conoce como eutanasia, La pero eutanasia. ilegalmente, pues, porque era gente que estaba desahuciada, utilizaban morfina, utilizaban agua para inyectarlos y acabar con la vida de los enfermos del hospital en los que ellos trabajaban. Lo peor es que ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno. Exacto, como decía. Imagínate, ese es otro tipo de perspectiva, pues. Personas que, para que ya no siga sufriendo, mejor que muera y que descanse en paz. No tanto que era una persona mala, sino para que acabe su sufrimiento ya. Sí, o sea, ahí No sé, ahí también es otro tema. Pero también vamos a estar tocando esos temas
como los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Ted Bundy. Ted Bundy, vamos a estar hablando de Ted Bundy. Charles Manson, el Zodiaco. Yo no sé, Darío, Irma, no sé, y las personas que nos están viendo, coméntenos, si hacemos, ¿qué piensan ustedes? Si hacemos a un especial de Ted Bundy o del Zodíaco. Creo que el Zodíaco sí podíamos hacer. Hay uno en particular que a mí sí me Podríamos da hacer. mucho miedo. Que se llama El asesino de Poughkeepsie. De Poughkeepsie. Eso es feo. Creo que... Es feo porque se encontraron unas cintas de él, de cómo asesinaba Ajá. a la gente. ¿Cómo que se llama eso? De que esa cinta donde Para- secuestran las chavas y las maltratan hasta matarlas. Hay un tipo de cinta y que las venden como película. No me Snuff films, ¿no? Esa merita. Bueno, creo que lo que dice Donaldo es cierto. Vamos a hacer una encuesta ahí en Instagram para ver qué temas quieren, si hacemos un especial del Zodíaco o de Ted Bundy, a ver quién va a ganar en esa batalla, o los dos, pues. Entonces estén pendientes de nuestras redes y de la sorpresa que le tenemos. Y Ya vamos a cumplir un año. ya vamos a cumplir un año, también vamos a dar, la próxima semana vamos a estar dando noticias de lo que se viene para la gente de Honduras, y también damos a esa sorpresita a la gente que nos está escuchando desde afuera. Por cierto, entre hoy y mañana ya van a estar todos los episodios de Spotify, hasta el último que tuvimos con María José, ¿verdad? Ahí lo vamos a estar subiendo para que lo escuchen mientras tripean en el carro. Y ya saben, no juzguen a las personas por su físico, pueden ser asesinos en serie y no saben. Y a los que están en el trabajo ahí no los molesten mucho si están muy callados. Bueno, amigos, esto fue Archivos Enigma y nos estamos viendo en el próximo episodio especial de Asesinos en Serie. Nos chequeamos al rato.